Amén. Él es santo y poderoso y está con nosotros, nos ama y tiene cuidado de nuestras vidas. Tomemos nuestra Biblia, hermanos, o pongamos nuestra mano sobre ella y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos por favor, bendícenos y que a pesar de la lluvia, tu mensaje, tu palabra pueda llegar, Señor, a todos los hogares, a todos nuestros corazones. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. El mensaje de hoy, hermanos, se llama Por si alguno no ha entendido. También puede llamarse la gracia y la fe explicadas por parábolas. Ahora le voy a decir por qué se llama Por si alguno no ha entendido. Porque Pablo es reiterativo en esta carta. Y yo no puedo evitarlo. Recuerden que no son sermones que a mí se me ocurrieron, cosas que yo tengo ganas de decir y hice una lista de todo lo que quiero decir y lo anoté. No, estamos estudiando una carta, verso a verso, pasaje por pasaje, y lo que dice, pues es lo que dice. Y se repite es porque el Espíritu Santo inspiró al autor, a Pablo, para que lo repitiera. Entonces, si algo se repite es porque Dios quería que lo escucháramos más de una vez. ¿Me explico? Ahora, no voy a interrumpirle el estudio de la carta a los Gálatas en esta campaña de la revolución fundamental, porque la carta a los Gálatas es la exhortación a una revolución fundamental, por Dios. Recuerden que los Gálatas habían creído en Jesucristo y estaban caminando bien, pero llegaron los legalistas, los judaizantes, y les torcieron el camino y les hicieron regresar a los rudimentos de las reglas, de las obras. Y entonces Pablo les llama a una revolución fundamental, justamente. Entonces no tenía caso cambiar y buscar otros mensajes, y estos mensajes son justamente el mismo tema. De hecho, la vida cristiana es el mismo tema. La revolución fundamental, de hecho, no es solo una campaña de unos cuantos días, no, es la vida cristiana, es la evangelización del mundo. Eso es lo que es una revolución fundamental. Por eso en este caso no cambiamos los temas para nada. Dice así entonces Gálatas 3, 23 al 29, en donde nos basaremos para decir, por si alguno no ha entendido, la gracia y la fe explicadas por parábolas. Se los leo, dice así: pero antes que viniese la fe, estábamos custodiados bajo la ley, reservados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor. Así que todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Por cuanto todos los que fuimos bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Por cuanto todos los que fuisteis bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ya que sois de Cristo, ciertamente sois descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. Gálatas 3, 23 al 29. Señor Santo, otra vez te pedimos, háblanos, por favor. Habla el corazón de nuestra vida en Cristo Jesús, lo pedimos. Amén. La doctrina de la gracia, que es por la fe, en contraposición con el legalismo, es un asunto tan importante que Pablo está dispuesto a seguir tratando el tema hasta que todos entiendan. Por eso le llamé así, por si alguno no ha entendido. Así que nosotros debemos seguir aprendiendo de lo que Dios le inspiró. Esta porción del texto está llena de interesantes metáforas, figuras literarias, y conviene que estudiemos el pasaje siguiendo cada una de ellas. Y la primera, parábola, metáfora o figura literaria, es esta: la nueva casa. ¿Qué es esto de la salvación por gracia, por medio de la fe? La nueva casa. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿No le suena metafórico eso? ¿No le suena hermosísimo la imagen? Imagine que usted y yo estamos encerrados en un cuarto oscuro, o en una cueva en tinieblas, o hemos sido puestos bajo custodia, o estamos en, ¿cómo se llama esa? Cuando es domiciliaria, estamos presos, pero ¿cómo se llama eso? Custodiados domiciliariamente hablando. Si alguien me escribe, por favor, para saber cómo se dice esa frase judicial, prisión domiciliaria, o no sé cómo se llamará, pero imagine que estamos así en esas circunstancias. Pero no estamos ahí solamente por accidente o por castigo.
Estamos ahí porque alguien quiere llevarnos a la luz. O sea, no estamos presos por condenación, no, sino porque alguien nos tiene protegidos, escondidos para llevarnos a la luz. Pero antes de hacerlo, nos ha confinado a las tinieblas para que valoremos la luz en todo su esplendor. Esto es lo que dice Pablo que hizo la ley. Me están diciendo arresto domiciliario. Sí, gracias, hermana, gracias. Quien me lo dijo acá, Andrés Aragón, arresto domiciliario. Pero no era por nuestros, bueno, sí somos pecadores, es que a lo mejor si es por nuestros delitos también lo podemos decir. Pero estábamos ahí para luego llevarnos a la luz. Y lo hizo así, para que valoráramos la luz en todo su esplendor. Esto es lo que dice Pablo que hizo la ley. Era necesario que nos condenara, nos recluyera en la incompetencia y la debilidad para poder sacarnos a la plenitud de la luz. O sea, que sí estaba bien yo al decir que era un arresto domiciliario. Sí, estábamos ahí en las tinieblas de nuestro propio pecado, confinados por la ley, porque la ley dice no hagas esto y lo hacemos, estamos en problemas, y la ley dice no hagas lo otro porque estás bajo condenación, pero entonces estamos bajo condenación, encerrados, sí, secuestrados si usted quiere, pero estábamos ahí con un propósito. Dios tenía un propósito, y el propósito no era nuestra condena, el propósito no era la silla eléctrica para nosotros, el propósito de Dios no era la crucifixión de nuestra propia vida, sino la luz, la salvación, la libertad. Por supuesto, eso significa entonces que alguien más fue a la cruz por nosotros. Podemos sobreentender que es absurdo y totalmente innecesario que nos regresemos a la cueva o al arresto domiciliario o al cuarto oscuro después de conocer la luz. ¿No está claro eso? O sea, ese era el problema de los Gálatas, razón por la cual necesitaban esta revolución fundamental. Habían creído en Jesucristo, habían sido rescatados del problema, habían sido rescatados del arresto domiciliario en que los tenía el pecado, y llega Jesús con su gracia para que creyendo por gracia fuésemos salvos, y no, algunos se regresaron a la cueva, se regresaron al arresto domiciliario. Pues ¿de qué estamos hablando? Eso era lo absurdo de lo que estaba pasando con los Gálatas. Disfrutemos la maravillosa fe que nos ha sido revelada, hermanos. No regresemos a las tinieblas de la esclavitud, a las reglas, al legalismo. Disfrutemos de la libertad que hay en Cristo, como el domingo el Señor nos decía. En segundo lugar, segunda enseñanza o segunda manera de interpretar esto y de ver esto, una nueva metáfora, una nueva figura literaria, el nuevo mentor. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La versión que leímos al principio es una versión diferente, es la Reina Valera actualizada, y dice en lugar de ayo, dice mentor. Y está bien ese nombre. ¿Qué es esa figura, ese mentor, ese ayo? Fíjese que hay algo interesante. Alguien me decía, ¿podemos traducirlo por institutriz? No exactamente, porque la institutriz es la maestra, es una maestra, y hay familias, ¿no?, que sus hijos son personas muy ricas y sus hijos no pueden ir a la escuela pública, esas cosas. Entonces hay una institutriz que los enseña en casa. Pero esto no era una institutriz, ni un maestro, no. En aquella época los hijos de familias de situación económica alta eran llevados a la escuela por un ayo o un mentor. No era exactamente él el maestro, pero era el que garantizaba que fueran a la escuela. Era el que traía al maestro o les llevaba a la escuela con los maestros, a la sinagoga con el maestro, o a la escuela, porque los griegos y en el mundo grecorromano había escuelas, por supuesto, y entonces se llevaba. ¿Y quién los llevaba? ¿El mentor o el ayo? Era alguien encargado de garantizar que los niños fueran a la escuela. Usted dice, yo quisiera tener uno de esos, o dos, o tres, o dos para cada chamaco, ¿no? Pero, qué interesante. Ahora la ley se le llama nuestro ayo, nuestro mentor. Esta nueva parábola es tomada de la cultura grecorromana de aquella época. Insisto, las familias más prósperas solían tener este personaje, un esclavo que se encargaba de llevar a los hijos a la escuela y garantizar que estudiaran. No eran el maestro, pero sí eran el encargado de que llegaran hasta el maestro. Puede ver la relación que existe entre la ley y Jesús. No era ella la que
hacía salvo a la persona, pero la que garantizó al revelarnos quién somos, que fuéramos al maestro, al que sí podía salvarnos. Y aquí maestro, sí es el Señor Jesucristo, nuestro maestro. El día de hoy le podríamos llamar Nana. Escribí en el libro institutriz, pero debo quitar eso. Podemos llamarle Nana, la que nos cuida y la que hace posible que vayamos hasta el maestro. El ejemplo es claro. El ayo tomaba al niño y cumplía su misión con llevarlo al maestro. Esa era su misión. La misión del ayo, la misión del mentor, la misión de la nana era llevarlo hasta el maestro. Pero una vez que el niño estaba con el maestro, su trabajo había terminado. ¿Está claro? La ley cumplió su propósito, nos llevó al maestro, pero ahí cumplió, ahí terminó su trabajo. También podemos entender que el ayo tenía una función mientras el niño crecía y maduraba. Una vez que se había graduado, ya no necesitaba de ayo, nunca más. Pablo dice que la ley fue nuestro ayo, es decir, nos condujo hasta Cristo. Pero una vez que Cristo nos redimió por su sangre y nos justificó por la fe, nos justificó por la gracia por medio de la fe, ya no necesitamos la ley. Este es el punto. Una vez más, se aplica la siguiente verdad. Es absurdo e innecesario que habiendo crecido y madurado, un adulto regrese a su nana o incluso a su institutriz. Es absurdo que un niño regrese a su tutor de la escuela y se someta a él. No, es absurdo que nos sometamos a la ley cuando hemos sido justificados por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que, hermanos, disfrutemos la vida de gracia por la fe en nuestro Maestro. Usted y yo podemos respetar mucho a nuestro maestro de primaria, sí, por supuesto que sí, pero no vamos a que nos siga enseñando, porque ahora nosotros hemos crecido y ahora sabemos, posiblemente algunos incluso saben más que su maestro. No regresamos a él, regresamos en gratitud, darle un regalo el día del maestro, qué sé yo, pero no a someternos de nuevo, porque él ya cumplió su propósito, ya cumplió su trabajo en nuestra vida. Esa es la metáfora del ayo o del mentor. Una tercera metáfora, el nuevo vestido. El nuevo vestido. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿No está lindo ahora eso? El ejemplo del bautismo lo podemos entender claramente porque también lo practicamos nosotros. Al ser sumergidos en el agua, simbólicamente la muerte, al salir del agua simbolizamos la resurrección a una nueva experiencia de vida. Digamos que el bautismo nos sumerge en el Señor. Además, el apóstol utiliza esta metáfora muy conocida para la cultura grecorromana. No es tan conocida para nosotros, pero sí para la cultura grecorromana. Los jóvenes, al llegar a cierta edad, para significar su crecimiento y su llegada a una edad adulta, se quitaban sus ropas de adolescente y se vestían de un nuevo ropaje que simbolizaba la madurez y dignidad de varón. En algunos países del mundo, en épocas atrás, los niños no usaban pantalones. Los niños no usaban pantalones, se usaban pantalones cuando llegaban a la edad adulta, bueno, cuando se les reconocía como hombres ya, que no era, me refiero, no era de viejos, sino de jóvenes. Pero antes de eso usaban short, usaban pantalones cortos, era su señal de que eran niños. Bueno, en la cultura grecorromana existía eso. De hecho, en algunas familias había un ritual para quitarle su ropa de niño y ponerle su ropa de hombre, se decía, simbolizaba su madurez y dignidad de varón. El apóstol dice que nosotros, al ser bautizados en Cristo, sumergidos en él, nos hemos vestido del ropaje más digno posible, nos hemos vestido de Cristo mismo. Y una vez más, esto implica esta idea. Es absurdo que habiendo llegado a la madurez, y la madurez en el sentido de que estamos en la fe, hemos creído, vivimos por fe, no por obras, no por reglas, no por la ley, sino por fe. Es absurdo que habiendo llegado a esa etapa de madurez, no regresemos en el tiempo y nos pongamos la ropa de cuando éramos niños. Mire, un ejemplo, cuando somos niños, nuestra mamá nos exige que comamos ciertas cosas, ¿no? Y que no comamos solo ciertas cosas. Hay niños que no les gusta comer verduras, por ejemplo, solo carne o solo azúcar, y nuestros papás nos obligan y nos prohíben comer ciertas cosas. Conozco unos hermanos que tienen una caja, una de esas de cerámica, donde van las galletas, un galletero se llama, ¿no? Yo creo, y tiene la forma de un policía. Y cuando abre usted el galletero, se oye una grabación que dice, aléjese de las galletas.
Es una voz así como muy española. Aléjese de las galletas. O sea, porque si quieres comer de más galletas, ya te dieron una, vuelves a abrirla, que te alejes. Ahora, obvio, eso cuando es uno un chamaco, tiene que la mamá que decirle a uno y obligarlo a que coma ciertas, pues se lo come porque eso es saludable. Pero cuando es grande, que te tengan que andar persiguiendo, que no has crecido, que no has madurado, que te tengan que seguir persiguiendo y te tengan que seguir obligando, porque si no vas y te atascas de lo que no debes comer, significa que no hemos madurado, que no hemos crecido. Pues igual en lo espiritual. Aquí habla de la metáfora de la ropa. Ahora tenemos una dignidad diferente. Ahora conocemos ciertas cosas. Ahora hemos madurado. Vistámonos del vestido nuevo de la fe. Entonces, mire cuántas llevamos. La metáfora de la nueva casa, la metáfora del nuevo mentor, el nuevo vestido, la nueva nación. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. El problema de los judaizantes no solo era la traición a la ley, sino la discriminación de los gentiles. Así que Pablo incrusta este pasaje que nos deja en claro la universalidad de la salvación. Ay, perdonen mi trabalenguas. La universalidad de la salvación. Ni raza, ni condición social, ni el género son parámetros significativos. Cuando se trata de ejercer la fe y disfrutar la gracia de Dios, es parejo. Ni hombre, mujer, esclavo, libre, mexicano, chichimeca, tlaxcalteca, gringo, italiano, lo que sea. Somos una nueva nación. Y en aquella época el problema de los judaizantes y del legalismo era ese. Tú eres gentil, tú no eres judío. Tú necesitas llevar las fiestas judías y circuncidarte y bautizarte como judío. O sea, ¿por qué? Porque soy de otra raza. Vivamos y disfrutemos el reino universal en el Señor. Y por último, un nuevo pacto. Hemos dicho una nueva casa, un nuevo mentor, un nuevo vestido, una nueva nación y ahora un nuevo pacto. Todos metáforas, todos figuras literarias de lo que significa vivir en Cristo y no en la religiosidad. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. El Señor sí tiene un pueblo, pero ahora no tiene que ver con linaje en la carne, sino con el linaje de la fe. Si estamos en Cristo, somos judíos espirituales, somos parte del pueblo de Dios y somos herederos de la promesa dada a Abraham. ¿Y qué hizo Dios con Abraham? Un pacto. Un pacto. Y le llamamos al Antiguo Testamento así, Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. Y ese pacto es también con nosotros. Que no somos judíos, que nuestros antepasados no eran descendientes de Abraham. Eso es indistinto. Igual el Señor ha hecho un pacto con nosotros, con todos. Y somos herederos de una promesa, y esta promesa, entiéndase, pacto. Somos herederos de este testamento, porque eso es un testamento, ¿no es cierto? Testamento es un pacto muy especial, un pacto que no hacen dos iguales. Hace alguien con respecto a otro, ya lo he explicado muchas veces. Y es alguien que decide las cláusulas del testamento. El otro solamente puede decidir si lo acepta o no. Y eso se llama testamento, se llama pacto, se llama promesa. Porque la promesa del Señor, un testamento, es una promesa de un padre a un hijo. Esto será tuyo. Y la Cheyenapa, también la Cheyenne, será tuyo porque te lo he dejado a tu nombre. Y el Señor entonces nos habla para que entendamos la gracia, la salvación por medio de la fe como un pacto, como una casa, como un mentor o un ayo que nos guía es la ley. O como un nuevo vestido que nos has quitado uno y nos has puesto otro para significar nuestra madurez, o como una nueva nación. Somos parte de un pueblo que no tiene diferencias en cuanto a raza y un nuevo pacto. En un anuncio de televisión, con la intención de promover una bebida refrescante, ¿se acuerdan ustedes, hermanos de mi edad o más viejos? Tal vez lo recuerdan. Se quería anunciar una bebida refrescante que supuestamente tenía la habilidad, esta bebida, de quitar la sed, absolutamente. Entonces se veía en el anuncio, los comerciales, ya ve cómo son los comerciales, son obras de arte, en cuestión de segundos te dicen una idea, y resulta que en este anuncio de televisión, este comercial, se veía un hombre caminar por el desierto, arrastrando los pies, y
aparentemente a punto del desmayo por la deshidratación. Tenía los labios secos, blancos, secos, así quebradizos como la tierra sin agua. Salía del desierto y llegaba hasta un pueblo, de esos pueblos del viejo oeste, abría así las puertas de la cantina típica de un viejo oeste, abría con dificultad las puertas del típico salón y llegaba hasta el cantinero al verlo le preguntaba, ¿agua? Porque era obvio que eso es lo que quería, agua, y el hombre con los labios secos y partidos apenas podía hablar y decía, no, unas papas fritas. Y le daban unas papas fritas, imagínense, las papas fritas saladas, te mueres con más sed. El cantinero se las daba y el hombre comenzaba a comérselas con dificultad porque no podía, su boca estaba absolutamente seca. Mientras decía una voz, haz tu sed más intensa. Y después de eso, el hombre pedía un refresco, de ese refresco que les digo, y se lo bebía y supuestamente le quitaba toda su sed. La idea era que la sed se hiciera más intensa para que fuera más evidente el poder que tenía esa bebida supuesta, más bien esa bebida que supuestamente quitaba la sed. Creo que esto es lo que Pablo ha estado queriendo decirnos en este mensaje. La ley nos llevó a tocar fondo. La ley nos secuestró, nos hundió, porque nos hizo conocer quién somos. Nos hizo entender que estamos en arresto domiciliario, en la oscuridad de la desesperanza y el despropósito por causa de nuestros pecados. Y la gracia viene por la fe, nos salvó para no morir de esa sed, nos salvó a la luz perfecta, preciosa del Señor. Muy bien, una vez que experimentamos eso, ¿por qué regresarnos, Gálatas, oh Gálatas insensatos? Dijo Pablo. ¿Por qué regresarnos, oh Gálatas insensatos? No regresemos. Disfrutemos la nueva vida en Cristo. Esta sigue siendo la enseñanza de Pablo. Recuerden, él ha sido reiterativo en Gálatas. Yo tengo que serlo también porque estoy estudiando texto, verso a verso, ¿no? Pero aquí la enseñanza. Por si alguno no ha entendido, la gracia y la fe explicada por parábolas. La gracia y la fe explicada por parábolas. Es como si hay una nueva casa, como si tenemos un nuevo mentor, como si tenemos un nuevo vestido, una nueva nación, un nuevo pacto. Como que hemos sido rescatados de una cueva, de un arresto domiciliario, a la perfección de la libertad y de la luz en Cristo Jesús. Señor Santo, te doy muchas gracias porque me das permiso de hablar con mis hermanos y compartir esta enseñanza en la que Pablo reitera una vez más, Señor, lo importante de vivir en la gracia y lo absurdo que sería regresarnos a la religiosidad, al legalismo, como los Gálatas estaban haciendo. Gracias, Señor, porque mis hermanos y yo podemos entender esto y vivir en la gracia, en la luz de tu verdad, Señor, en la novedad absoluta. Te bendigo y te pido que a cada hermano y hermana que me escucha, tú nos des la sabiduría para vivir de esta manera. Te lo pido todo en Cristo Jesús. Amén.